Buenas noches, qué gusto poder saludarle nuevamente con la disposición de cada semana de compartir un tiempo con usted. ¿Cómo estás, Marcelo? Pero muy bien, contento, otra vez en fase 5, así que satisfecho. Sí, gracias a Dios, después de algunas semanas un tanto difíciles por el brote del coronavirus en nuestra ciudad, nuevamente se ha detenido. Agradecemos a Dios en primer lugar, pero también a las autoridades del gobierno de la provincia, del municipio, porque hicieron bien las cosas y se pudo controlar, ¿no? Sí, esas medidas primero parecían un poco drásticas, pero menos mal, nos damos cuenta ahora que fueron acertadas y estamos saliendo adelante, gracias a Dios. Qué bueno. La semana pasada pensábamos en el reino de Dios y decíamos que tiene que ver con Dios gobernando en el universo, en toda su creación, pero también en la tierra. Y por ahí escucho algunas preguntas, algunas dudas de personas que dicen, si hay un Dios que gobierna, que ha establecido su dominio sobre esta tierra, ¿por qué hay tanto desorden, tanto descontrol, tanta injusticia, tantas cosas fuera de orden, podríamos decir, sobre esta tierra? Exactamente, son argumentaciones o cuestionamientos que tienen cierta lógica hasta cierto punto si no se tiene en cuenta el trasfondo de eso, ¿no? Algunos tal vez digan, ¿y por qué vino esta pandemia? ¿Por qué hay tanto dolor, tanta muerte? Y llegamos al punto de lo que estábamos hablando, ¿no? Lamentablemente en este mundo la gran mayoría de las personas no tiene a Dios como su rey, no tiene a Cristo como el centro de su vida, y eso nos lleva a estas consecuencias, ¿no? Una de las cosas que está muy clara en la Biblia es que Dios mandó a Jesús a esta tierra como rey. Probablemente uno de los hechos que recordamos cada vez que celebramos la Navidad es la visita de estos sabios de Oriente, estos astrónomos que estudiaban los astros, el universo, y de pronto llegan, cuando había nacido Jesús, los primeros días, a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto una estrella que apareció en el espacio y nos hemos dado cuenta que nos estaba avisando de algo trascendental que había sucedido aquí sobre esta tierra. Y allí nos estaba indicando que ellos estaban viendo el nacimiento de un rey. Sí, exactamente. Por ahí, una nota de color nada más, que por ahí vemos cuando se arma allí el pesebre en la Navidad, que están los pastores, están los animales allí, el pesebre en ese establo, y están también los sabios de Oriente, ¿no? Sin embargo, bíblicamente tenemos evidencia para decir que los pastores sí estuvieron en ese momento, pero que los sabios vinieron varios días después, ¿no? Sí, sí. Ellos vinieron justamente en ese viaje, se embarcaron en ese largo viaje porque vieron una señal, vieron allí que apareció una constelación y seguramente conociendo las profecías, las escrituras que decían que nacería allí el rey, y ellos quisieron venir a rendir tributo, a adorar a ese rey, y trajeron regalos dignos de un rey. Oro, incienso y mirra eran regalos que se les traía a la realeza, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Jesús como rey, podemos hablar de cómo se rompen todos los estereotipos que uno podría imaginarse que debería tener un rey que llegue a esta tierra. Por un lado, desde el cielo, manifestando en una estrella que algo había sucedido trascendental en la tierra. Pero por otro lado, un niño naciendo en un pesebre o en un establo y acostado en un pesebre no era un lugar habitual para que naciera un príncipe. Empezando, ¿no?, en que Dios, haciéndose un bebé, una de las personas de la Trinidad, una de las personas de Dios, haciéndose un bebé y naciendo justamente de esta manera tan extraordinaria, tan fuera de lo que uno podría esperar cuando estamos hablando de un rey. Pero Jesús nació en ese establo, en ese pesebre fue puesto, y él desde allí comenzó un reinado diferente. Sí. Como usted decía, muy distinto a lo que esperaban, muy distinto a lo que era en términos humanos un rey, pero que vino a establecer
ese reino de Dios tan diferente a esta tierra. Seguramente podemos sumar a esto aquellas veces que la multitud, viendo algunas acciones, algunos milagros del Señor, lo quisieron coronar rey y él se negó rotundamente. Recuerdo una, por ejemplo, cuando estaban reunidos siguiendo a Jesús, un gran número de personas, al menos 5.000, habla de 5.000 hombres que estaban siguiendo, así que sumemos a eso mujeres y niños. Jesús, dándose cuenta que hacía ya un buen tiempo que lo estaban siguiendo y no habían comido nada, le dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. Los discípulos, en el compromiso, se pusieron allí a ver qué es lo que tenían, solamente 5 panes y 2 peces. Y Jesús obra ese milagro sobrenatural de dar a tantas personas nada más que con esa cantidad de alimentos. Automáticamente hicieron lo que usted nos decía, ¿no? Vamos a ser rey, porque ahí sí que hagamos rey a Jesús, que pobreza cero. Allí alimento seguro no va a faltar, ¿no? Justamente, y fíjate vos, acá tengo registrado lo que dice el evangelista Juan, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esa parece contradicción. Un rey que llega, un rey que viene, una persona que viene con el respaldo de Dios para gobernar, y de pronto cuando el pueblo, el voto popular, podríamos decir, lo quiere coronar, él se niega y dice: no, yo no voy a acceder a esto que me están proponiendo. El otro momento cumbre o trascendente donde se estableció la discusión del reinado de Jesús fue frente a Pilato, ¿no? Cuando allí mismo la acusación que se le hizo desde las autoridades para condenarlo era porque se quería asumir un reinado, pero de pronto en el diálogo con Pilato la cosa fue diferente. Exacto. Pilato le pregunta abiertamente, ¿no? ¿Eres el rey de los judíos? Sí. Y que ahí se plantea una vez más ese choque que había entre lo que los judíos estaban esperando, ese rey político que viniera a liberarlos del Imperio Romano, y con ese Jesús que venía a traer el reino de Dios, hablando de humildad, hablando de ceder a eso que Dios espera de nosotros y no imponer nosotros lo nuestro. Y allí la respuesta de Jesús es tajante frente a Pilato, ¿no? Sí. Jesús le dice: sí, yo vine para ser rey, pero plantea que sus aspiraciones de reinado pasan por otro orden. Es un tema que creo que merece enfocarnos especialmente. Te propongo que vayamos a un espacio musical, un momento de música, y nos detenemos a pensar en qué consiste el reinado de Jesucristo sobre esta tierra. Estoy volviendo al lugar donde me hallaste, volviendo a tu corazón, y hoy me entrego. Tómame, todo lo doy a ti. ¿Están listos para danzar? ¡Vamos! Latiendo
Dios es nuestra fortaleza. Vamos a mostrar nuestra fortaleza, amén. Su amor no ha desistido y nunca desistirá de ti, de mí, de nadie, porque Él nos ama. Vamos a cantarlo con alegría, con júbilo. Nunca me dejarás de amar, no importa cuán lejos esté. De mí nunca desistirás. ¿Qué? Oigo el cielo gritar, un nuevo día llegó. Nunca me dejarás de amar, no importa cuán lejos esté. De mí nunca desistirás. Oigo el cielo gritar que un nuevo día llegó. Que un nuevo día llegó. Si estás vivo, arriba. Hoy vivo soy y libre soy, danzando estoy en tu presencia. Hoy vivo soy y libre soy, danzando estoy en tu presencia. Hoy vivo soy y libre soy, danzando estoy en tu presencia. Hoy vivo soy y libre soy, danzando estoy en tu presencia. Danzando en tu presencia. Que se escuche esa alegría en los cielos. Bien, estamos de vuelta. Esta canción hablaba de danzando en su presencia, en la presencia del Rey. Este artefacto que ustedes ven acá es un proyecto de ciencias que le encargaron a mi hija en la escuela, estuve colaborando con ella, y lo traje por una simple razón: usarlo como ejemplo, porque ese molino, algo primitivo, tiene un eje donde esa rueda gira. Nosotros podemos ser egocéntricos, girar alrededor de nosotros mismos y estar nosotros en primer lugar, y de eso sabemos todos, así es como nacemos. O podemos escuchar la propuesta que vino a plantearnos Jesús con su reino, que es ser cristocéntricos, de tener a Cristo en el centro de nuestra vida y tenerlo en primer lugar a Él. Exactamente, veníamos pensando en el establecimiento del reino de Dios y decíamos que Dios eligió a Jesucristo y lo envió a la tierra precisamente para gobernar, para reinar. Y nos planteábamos antes cómo se establece ese gobierno, y está precisamente relacionado con lo que vos estabas diciendo. El gobierno de Dios nace en el corazón de los seres humanos. Es allí donde Dios puede comenzar a producir los cambios, las transformaciones que el ser humano, la sociedad y el mundo necesita. Es dentro de nosotros, y por eso vino precisamente Dios a proponernos los cambios desde allí. Exactamente. Yo quisiera hablar en base a un pasaje que está en el libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 13, que dice algo así: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Nos quitó de un lugar y nos llevó al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús. Él es el Rey aquí en el reino de los cielos, que es de lo que estamos hablando. Allí hay también esa contraposición, ¿no? Ser egocéntrico, yo lo relaciono a esta parte en la que dice que Él nos rescató de la oscuridad en la que vivíamos, nos rescató de nuestras adicciones, de nuestras actitudes autodestructivas, de manejar nosotros y estar al control de nuestra vida. También esta actitud egocéntrica tan común de nuestros días, de hablar de autoayuda, de hablar de autosuperación, de buscar en uno mismo la solución, cuando allí no están todas las respuestas, ¿no? Justamente
estamos hablando de un reino espiritual, de un gobierno que se establece en una relación con Dios. ¿Y por qué es esto así, como vos lo planteabas? Porque en este ámbito, en el ámbito espiritual, en esta tierra, se estableció otro dominio, otro gobierno, otro rey. Dios es autoridad, decíamos la semana pasada, en el cielo indiscutible. Nadie se atreve a contradecir lo que Dios ha establecido, porque precisamente eso es lo que hace que el cielo sea el cielo. Ahora, decíamos también que Dios quiere traer su reino a la tierra, y lo que Dios en sus planes perfectos ha establecido es que ese reino sea un reino espiritual, que comienza cuando recibimos a Jesucristo, como vos decías, como nuestra máxima autoridad. Exacto. La propuesta es: ¿quieren pasar de ese reino de las tinieblas al reino de mi amado Hijo? Esa es la necesidad principal, dejar que Cristo sea el centro de nuestra vida, ¿no? Decíamos al comienzo que los seres humanos por ahí nos planteamos, o se plantea en la sociedad en que vivimos, cómo podemos permitir que Dios gobierne, o cómo es posible ver el gobierno de Dios en una sociedad donde se dan las cosas como ya las conocemos. Yo creo que aquí está la clave. Que Dios gobierne, que Dios conduzca las cosas, demanda de una decisión personal. Y esta decisión tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? En qué medida aceptamos lo que Dios nos propone, y en qué medida decimos: no, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer de mi vida lo que a mí me parece, yo quiero tomar mis decisiones de acuerdo a mis criterios, pero después quiero que el mundo ande bien. Exactamente. Por ahí yo, sumando a lo que usted estaba diciendo, les dejaría como tarea para aquel que quiera terminar de leer ese capítulo 1 de Colosenses. Está interesante porque habla que en Cristo fueron creadas todas las cosas, que en Cristo comenzó y se sustenta todo lo que vemos y lo que no vemos, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Entonces cuestionamos, ¿cómo podemos llegar a cuestionar si lo mejor es que Él sea el Rey de nuestra vida, cuando todo lo que vemos y todo lo que existe fue creado por y para Él, ¿no? ¿Cómo no estar tranquilos y confiados de darle nuestra vida para que Él también controle esa parte del universo, ¿no? Exactamente. Ahora fíjense que el cristianismo, en esencia, desde el nacimiento, es esto. Precisamente se llama cristianismo, o se le puso ese nombre, porque aquellos primeros hombres y aquellas primeras mujeres que seguían a Jesucristo no paraban de hablar de Jesús, y no paraban de decir que Jesús era su autoridad, y de llamarlo a Jesús el Señor de sus vidas. Tal es así que tuvieron problemas en el Imperio Romano con las autoridades existentes por esta razón. Exacto, decirle Señor a Jesús era reconocerlo como el que manda, como el que está al control. Es una propuesta ante la que todos tenemos que tomar la decisión. Ese Jesús sigue tendiendo su mano y sigue queriendo quitar a personas del reino de las tinieblas y plantarlas en su reino. Está dada la posibilidad hoy también. Exactamente. Hace muchos años, quien le habla, le plantearon este mensaje, que es espiritual, y le ofrecieron la posibilidad de abrirle el corazón a Jesucristo. Me parecía extraño todo esto que se me estaba diciendo, pero tomé la decisión y dije: Jesucristo, con una oración sencilla, necesito ordenar mi corazón, necesito ordenar mi vida. Había muchas cosas que estaban absolutamente, no me hacían felices y estaban trayendo mucha angustia y mucha tristeza a mi corazón. Y tomé esta decisión. Y créame que a partir de ese tiempo en adelante,
Jesucristo comenzó a hacer grandes cambios en mi vida, en la vida de cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra vida en sus manos. Yo le animo, como lo hacemos cada vez que nos expresamos y le invitamos a usted en esta noche, si no lo ha hecho todavía, o si quiere reafirmar esa decisión, le puede decir: Jesucristo, quiero que seas mi Rey, quiero comenzar a caminar bajo tu gobierno. Y se lo podemos decir de esta manera tan sencilla: Señor, gracias, porque has venido de parte de Dios para gobernar sobre este mundo y traer lo que Dios nos propone. Gracias, Jesucristo, porque nos has comprado a un precio muy alto en esa cruz, nos has redimido, como decía tu palabra, nos has sacado del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, para guiarnos a una nueva realidad, donde tu paz, tu gozo, donde la esperanza, donde la libertad comienza a establecerse en mi corazón. Y en esta hora creo a esta palabra, la recibo y te abro mi corazón, Jesucristo, para que entres y comiences a gobernar en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Si ha levantado esta oración, si se ha expresado de esta manera delante de Dios, lo reafirmamos. Usted no nos ha estado dirigiendo una oración a nosotros, sino a este Señor que gobierna en el cielo y en la tierra, y usted va a experimentar en su vida el poder espiritual que Él tiene. Si ha tomado esta decisión, lo felicito. Es interesante pensar que el Dios, que es el creador y dueño del universo, hay algo que no puede tener a menos que se lo entregues, y es tu corazón. Gánate el corazón de tu Rey y entrega tu vida completamente a Él. Es la mejor decisión. Amén. Nos reencontramos la próxima semana, si el Señor lo permita. Reciba un fuerte abrazo. Imposible, todo lo puedes hacer si puedes creer.